Muy buenas tardes, queridos alumnos, queridas alumnas. Me alegra volver a verles. A los que están en clase presencial, a quienes ven en otro momento, pues que Dios les bendiga. Bueno, vamos a continuar nuestra clase de este día, que estábamos analizando el libro de los jueces. Eh, como hemos estado analizando, el libro de los jueces es un libro sumamente interesante, sumamente desafiante para la práctica cristiana, ¿no? Y sobre todo para la comprensión y el conocimiento que nosotros podemos tener de la revelación de Dios. Y bueno, creo que este libro, ¿no? Nos llama la atención a todos nosotros en relación a qué estamos haciendo con lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿no? Con la libertad que Él nos ha dado. Y bueno, es un libro que, insisto, nos confronta en el sentido de la libertad. Como veíamos, Dios es soberano, pero también es muy respetuoso de lo que le ha dado a sus hijos, que es la libertad, ¿no? No es el Dios malo ni vengativo, sino más bien es un Dios que evidentemente pues va a respetar la libertad del ser humano. Así que bueno, si alguien tiene algún comentario de la clase de ayer, si alguien hagamos un pequeño repaso, ¿qué es lo que vimos la clase de ayer? ¿Qué enseñanza pudieron ustedes tener, resguardar como, pues tal vez como una invitación a seguir reflexionando sobre este libro? ¿Alguien quiere compartir lo que vimos en la clase pasada? Lo que recuerde. Los que están en clase, los que están en casa viendo la clase grabada, pues hagan el mismo ejercicio, traten de forzar. Cuando uno forza la mente para recuperar, eso ayuda mucho en el proceso de aprendizaje. Entonces, no se queden solamente escuchando, ni tampoco la adelanten la grabación, sino también tomen este tiempo mientras sus compañeros en clase presencial comentan algo, que van a comentar todo. Ustedes hagan el mismo ejercicio, traten de recordar qué es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, tal vez ustedes ven las dos clases juntas, entonces la recuerdan bien. Bueno, me vi muy ingenuo, pero está bien. Sigan recordando un poco lo que aprendieron. Eh, ¿Alguien quiere compartir de los que están en clase? Permiso. Sí, amigo. Eh, sí, por ahí yo me acuerdo más que teníamos un trabajo especial para hacer, pero bueno, eso queda para otro día. Eh, lo que sí era que más que nada me quedó grabado de ese, que hablamos que en ese periodo, ¿no es cierto? El pueblo como que se acercaba a Dios y se alejaba a Dios cada tanto, ¿no? Ese ida y vuelta y cuando se veían dificultades como que se veía obligados, ¿no? A pedir a Dios, entonces ahí se levantaba uno de los jueces, los ayudaba, liberaba de la opresión y bueno, había unos años eh, de paz y volvíamos a lo mismo, ¿no? Era como ese círculo vicioso de siempre estar en, en esa relación de amor y no sé si amor y odio, ¿no? Sino amor y desamor más que nada, como que de acercarse y alejarse, ¿no? Era más que nada que eso que me quedó muy grabado de de acercarse a Dios y después acercarse a los ídolos y esa ida y vuelta fue lo que más así me quedó ahí, ¿no? De por ahí también después de la muerte de Josué, quizás ellos también tenían de esa falta de tener un líder por ahí, ¿no? De que les estaban acostumbrados como que siempre tener un líder que les lleve, ¿no? A dónde a acercarse a Dios con el tema
Moisés y después de Josué y después como que perdieron eso y necesitaban, parece, alguien que los acerque, pero esa relación de ida y vuelta fue lo que más me quedó de lo que vimos la clase pasada. Gracias, gracias, Mario. Sí, lo que le llamábamos, ¿no? El círculo vicioso, este círculo de idolatría, este círculo de que la verdad era incomprensible cómo el pueblo pues no entendía y no valoraba las lecciones que de Dios estaba recibiendo, ¿no? Y que finalmente terminaban cayendo en lo mismo, ¿no? Entonces empezaba con eh, este, el pecado del pueblo, la opresión, el clamor del pueblo, Dios levanta un líder, la derrota del pueblo, la paz momentánea, diríamos, que tenía el pueblo y volvían otra vez a caer, ¿no? Entonces, sí, esta es una de las más grandes tragedias que el pueblo de Israel vivió en esta época. Insisto, no tienen que olvidarla. Es una época confusa, una época oscura, una época que evidentemente cada uno hacía lo que quería, ¿no? Muy bien, gracias, gracias Mario por puntualizar este aspecto. ¿Alguien más de los que están en clase presencial? Si es que están. Bueno, eh, veíamos entonces en la clase pasada un poco acerca de cómo el libro de los jueces, su nombre se da básicamente por los protagonistas, ¿no? Que tenía este libro, un libro en donde refleja el carácter de hombres carismáticos, de hombres eh, poseídos por el espíritu, ¿no? Que, que la verdad influyen mucho en la vida del pueblo a tal grado que llegan a gobernarlos. Se convierten de la noche a la mañana en líderes políticos, territorialistas, eh, hasta que mueren, ¿no? Y entonces se suscita todo este fenómeno que habíamos dicho de este círculo de pecado que tenía Israel. Hablábamos también un poco, ¿no? Cómo eh, este libro en esta etapa sigue siendo un libro en donde nos refleja la intervención de Dios, ¿no? La intervención de Yahvé al respecto y cómo él interviene de una manera especial, eh, pues acudiendo al llamado o al auxilio que el pueblo le estaba solicitando. Y bueno, también tenemos una, ¿cómo se llama? Una etapa en donde la violencia, dijimos que era un tiempo donde la anarquía se hacía presente y sobre todo, todo este propósito, pues tenía que ver básicamente con la idolatría que el pueblo estaba teniendo, ¿no? El culto cananita se había apoderado ya de la impronta, de la personalidad, de la religiosidad del pueblo de Israel, pues a tal grado de plantearlo como uno de los ejes fundamentales de perdición, ¿no? En donde el pueblo pues termina cometiendo pecado, donde el pueblo termina cometiendo las apostasías que se manifiestan y que bueno, evidentemente estos relatos pues nos ayudan a entender claramente la, pues aquellas cosas que no deberían suceder, ¿no? Creo que si podríamos resumir el libro en esto, podríamos decir, creo que es una enseñanza de aquellas cosas que no debían suceder, que sucedieron, ¿no? Que sucedieron, pero que no debían suceder. Y que hoy pasa lo mismo, ¿no? En la aplicación que nosotros planteábamos, el libro de los jueces nos sigue interpelando en aquellas cosas que no deberían suceder en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, ¿no? No deberían suceder, pero suceden, están sucediendo, ¿no? Están sucediendo.
Entonces, lo que nosotros tenemos que recordar siempre es que las consecuencias de nuestros actos no son castigo de Yahvé, no son castigo de Dios, ¿no? No es una, no es una situación donde Dios es un Dios vengativo, sino más bien es una consecuencia de nuestros propios actos. Muy bien, vamos a continuar. Voy a compartir la pantalla para situarnos en esto último que vimos. Un segundo. En esto último que vimos y que tenía que ver con el círculo de la apostasía, ¿no? En donde vimos nosotros, en el caso del libro, cómo el libro, el redactor ya nos plantea, ¿no? La temática en una introducción muy interesante de lo que va a tratar el libro. Y bueno, veíamos las 4 fases, ¿no? Que viene siendo la apostasía, viene siendo el cautiverio, viene siendo la humildad, el arrepentimiento y después la liberación a través de los jueces, de estos personajes. Y bueno, es un ciclo constante de apostasía que se va cumpliendo de manera paulatina durante este tiempo que estamos manifestando. Muy bien, ¿qué más podríamos decir sobre esto? Bueno, hay otro tema central muy interesante que creo que no es peccata minuta, es decir, no es poca cosa lo que podríamos plantear como algo sumamente interesante, sabiendo sobre todo la época en que se escribe, ¿no? Y sabiendo un poco la cosmovisión con la que se van construyendo las clases sociales, ¿no? Las clases sociales, en donde evidentemente las clases sociales empiezan a hacer la diferenciación no solo entre pobres y ricos, ¿no? No solo entre esclavos y libres, sino también entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el papel de la mujer en estas épocas empieza ya a ir decayendo, ¿no? A ir decayendo, decayendo, decayendo. Sin embargo, una literatura como el libro de los jueces nos plantea la figura y la función de algunas mujeres, ¿no? Que aparecen en el libro. No es un libro machista, ¿no es cierto? No es un libro que solamente tenga una visión patriarcal, una visión del hombre en sí mismo, sino también cómo algunas mujeres le dan sentido y principio a la historia. Recordemos que el libro de los jueces, ¿no es cierto?, está plasmado, está dirigido en esta línea, ¿no?, de historia, en donde vemos claramente cómo Dios interviene en la historia. Pero esta historia también es relatada a través de los ojos femeninos, ¿no? Y entonces tenemos claramente los casos más representativos, en este caso de Débora, ¿no? La gran juez de Israel, una mujer a cual el pueblo consulta sobre la batalla que habría de llevarse a cabo. Es una mujer de Dios, es una mujer que tiene funciones equiparables a los personajes masculinos que en ese momento se tenía, ¿no? Y cómo Débora encabeza una de las batallas más importantes con un juez que es Barak, ¿no? Entonces, entre ellos luchan por la liberación del pueblo, pero Débora es una mujer muy significativa, ¿no? Que evidentemente uno no la puede pasar por alto. Y según el testimonio de ella, la tenemos acá, solo voy a leer, dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, gobernaba, fíjense, ya las funciones propias de autoridad, de liderazgo, no solamente se veían en función del hombre, sino de la mujer. Esta mujer se llamaba Débora, no solo era juez, no solamente gobernaba, sino tenía un rasgo profético. Los rasgos proféticos, hermanos, tienen que ver mucho con esto,
con esto, con lo que hemos manifestado como con los rasgos carismáticos, ¿no? Cuando decimos que son personajes carismáticos, los jueces y los profetas, no estamos refiriéndonos de que son jueces lindos, simpáticos y demás, que se ríen siempre, no. Estamos hablando de hombres y mujeres que son posesos por el Espíritu Santo. Y entonces cuando son poseídos por el Espíritu Santo, manifiestan ciertas acciones, ciertas reacciones, hacen ciertas acciones simbólicas, ¿no? Acciones simbólicas que los diferencian de los demás. Entonces, hablando de Débora, es una mujer muy interesante, como que era profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Es muy probable que para estas fechas, cuando se escribe el libro, ya Débora no estaba, ¿no? Y entonces el pueblo haya bautizado ese lugar donde Débora se sentaba a impartir justicia o a dar consejo, ¿no es cierto? Y la hayan bautizado ya como la palmera de Débora. Dice que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Vean esta expresión, cómo es una expresión donde eh, el pueblo se somete a la autoridad de una mujer, ¿no? En las culturas machistas, como la nuestra, en la que estamos viviendo, eh, se ve con sospecha y se ve con menosprecio que una mujer pueda tener roles de liderazgo donde pueda poner a los hombres bajo su autoridad, ¿no? Pero evidentemente en esta época, por muy confusa que sea, pues había este rol femenino, ¿no? Muy, muy importante que marcaba el rumbo, ¿no? Que decidía, que impartía justicia, que hacía juicio, y que Israel se sometía. No había una renuencia ante eso, ¿no? Bueno, Débora es maravillosa. Y bueno, la historia de Débora es interesante en un canto que se le atribuye a ella. El redactor pone en labios de esta mujer el cántico de Débora y de Barak. Y si ustedes leen, es un cántico maravilloso, es un cántico de victoria, es un cántico que se coloca, ¿no es cierto?, en igualdad en los labios de un hombre y de una mujer llamado Débora y Barak. Bueno, no vamos a dejar ahí a Débora porque tenemos a Jael una mujer valiente, Jael una mujer bien valiente, bien arrojada, bien decidida. Es una mujer donde toma justicia, ¿no? Y uno podría, qué sé yo, hermanos, por eso digo, chocaría contra nuestra sensibilidad actualmente, ¿no? Todos estos relatos de los jueces, porque todos sabemos que cuando Sísara huye por esta eh, este, persecución que está teniendo Débora y Barak contra él, dice el texto que él llega a la casa de una mujer llamada Jael, que era la mujer de Heber Ceneo, y entonces Jael recibe a Sísara, reconoce quién es Sísara, ¿no? Sísara, sí se pronuncia así, ¿verdad? Porque el acento está en la I, Sísara. Reconoce quién es Sísara y le dice, bueno, no sufra, no tengas miedo, vení, entra a mi casa. Y bueno, dice el texto que le dio leche a beber, lo cubrió, le dio agua, le dio leche, en fin. Y Sísara le dijo, bueno, cuídame el sueño un poquitito para que yo pueda descansar un poco. Pero el texto dice, hermanos, según el capítulo 4, versículo 21, dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes. Y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Eh, Y bueno, en esta acción que tiene Jael, es una acción que el redactor la reconoce como un acto valiente, como un acto heroico, ¿no? Eh,
Hoy a esta mujer le estarían condenando si se hubiera hecho esto hoy, porque no hubo legítima defensa, porque se aprovechó de alguien que no se podía defender. Sin embargo, el redactor la coloca en un aspecto de heroína, ¿no? De heroína. Por eso es que Jael se convierte en una mujer que pasa en los anales de la historia como alguien quien hizo justicia, ¿no? Quien hizo justicia, eh, según el versículo 23 dice, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Es decir, la, la, la acción de Jael, ¿no? Es una acción muy valorada, ¿no? Y que por eso su nombre queda inscrito en los anales de la historia como una mujer valiente. Bueno, no me voy a detener mucho. Bueno, tenemos la hija de Jefté, una chica que también, que su historia es una historia que el pueblo de Israel lloró durante muchos años, muchas generaciones recordaron esta historia que se fue compartiendo, ¿no? Sobre el sacrificio de la hija de Jefté. Bueno, tenemos la madre de Sansón, tenemos a las mujeres de Sansón, ¿no es cierto? Que también son importantes. Tenemos la concubina de Levita y tenemos también a las jóvenes danzantes de Silo. Bueno, qué es la historia de cuando se quiere, se pretende o se quiere o se está logrando el exterminio de la tribu de Benjamín? Bueno, no es dato menor, hermanos, no es dato menor, como no lo es, por ejemplo, analizar el Evangelio de Lucas, donde Lucas recupera el papel de la mujer, dignificándolo de una manera especial y única. Bueno, estas mujeres aquí, hermanos, cumplen roles significativos, roles, ah, algunos de víctimas, algunos de heroínas, algunas de jueces, algunas de como elementos de esperanza de salvación, como las danzantes de Silo, ¿no es cierto? Y que viéndolas en el espectro, ¿no? De un, ah, de un entendimiento, de un acercamiento a estas mujeres justo, pues sabríamos y entenderíamos que el papel de la mujer en el libro de los jueces también cobra vital importancia. ¿Ok? Lo dejo ahí. Bueno, ¿cuáles son los grandes temas que encontramos respecto del libro de los jueces? Bueno, el libro de los jueces tiene muchas cosas que analizar, pero vamos a sintetizarlo en los siguientes grandes temas. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 3 del libro viene a ser un eslabón, un enlace entre lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en el libro de Josué, ¿no? En lo que ha sucedido en el libro de Josué, este, y lo que está sucediendo ya en la tierra prometida. Así que lo que encontramos en estos capítulos son jueces liberadores en un territorio de muerte. Aquí, en estos capítulos que nosotros podemos mirar, que viene incluso la muerte de Josué, eh, se expresa la tesis fundamental de la teología deuteronomista. Estos tres capítulos, queridos alumnos, son fundamentales porque van a sustentar lo que el Deuteronomio ha señalado puntualmente respecto de la relación del pueblo con Dios. Por eso unirá estos tres capítulos lo que tiene que ver con la conquista, la figura de Josué, este, el territorio que se ha conquistado, ¿no? Y cuál será esta teología deuteronomista que hablará estos capítulos. Pues será el pecado del pueblo, castigo de Dios
arrepentimiento del pueblo y envío divino de un juez para salvarlos, lo que hemos visto ya en la clase anterior. En este contexto se sitúan estos 4 jueces principales, entendidos en el sentido básico de liberadores de la justicia de Dios. Y entonces tenemos, ¿no? A Samgar, tenemos a Od, tenemos a Otoniel, ¿no? Y que evidentemente estos personajes, ¿no? Estos personajes vienen sus historias a manifestar cómo la justicia de Dios va a prevalecer por encima de cualquier otra situación, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, la historia de, de Ahod, es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia que nos habla acerca de cómo este juez libera a Israel del juez Eglón, perdón, Eglón, el rey de Moab. Y si ustedes leen del capítulo 3, del versículo 12 al 30, se van a dar cuenta, hermanos, cómo esta historia pues tiene que ver con volver a recuperar el sentido de la justicia de Dios. El versículo 12 ya nos lo dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gerá, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él presentes a Eglón, rey de Moab. Con esto vemos con claridad, hermanos, cómo este círculo que nos había dicho eh, el capítulo 2 del 11 al 23 se hace presente, ¿no? Es esta tónica, esta dinámica constante de el pecado del pueblo, el castigo de Dios. El pueblo se arrepiente y Dios envía a un libertador para salvarlo. Esto lo vemos entonces en los primeros 3 capítulos de Jueces. Bueno, el otro, como habíamos dicho, hermanos, platicamos un poquitito, pero ahora vamos a meter a Débora y a Barak. Bueno, Débora, que significa abeja, pues era profetisa, como dije, era líder. Dirige ella, junto con Barak, la guerra contra los cananeos de la tribu del norte, a los que finalmente va a derrotar, ¿no? Hay una derrota interesante eh, sobre los cananeos del norte. El versículo 8 del capítulo 4 de Jueces manifiesta cómo Barak, ¿no? Le pide a Débora que vaya con él a la guerra. Si tú fueres conmigo, yo iré. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Si no fueres conmigo, no iré. Y Débora dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cades, en mano de mujer. La victoria no iba a venir de Barak como tal, ¿no es cierto? Sino iba a venir de la mano de una mujer. Y entonces aparece Jael, que es una aliada de etnia kenita, que ayuda a los israelitas y mata a Sísara, general cananeo,
que se ha refugiado en su tienda, tal y como nosotros lo hemos señalado. Solo un segundo. Bueno, este, bueno, tenemos esta historia, ¿no? Como les había dicho, es una historia que, bueno, si le empezamos a desentrañar, no nos quedaría tiempo para más para la clase, pero es una historia muy interesante. El canto de Débora se los recomiendo. Estaba viendo cómo es un canto maravilloso, ¿no? Que habla acerca también de lo que hizo Jael, ¿no? De lo que hizo Jael. eh, Hay dos tradiciones que se manifiestan en esto, solo como un dato. eh, esta canción, este canto de Débora que aparece en el capítulo 5 es una composición eh, muy antigua, ¿no? Y entonces hay dos historias de la muerte de Sísara. En el capítulo 4 nosotros vemos que Jael toma una estaca, la pone en la sien de Sísara y le clava la tierra hasta el fondo, ¿no? Le mete la estaca hasta el fondo que queda clavado a la tierra. Pero cuando se hace el canto, ¿no? Cuando se elabora el canto que está en el capítulo 5, dice en el versículo eh, 24, el capítulo 5, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Císara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes, dando alusión de que realmente lo que hizo fue golpearle la cabeza. Muchos han cuestionado decir, bueno, ¿de qué forma habrá muerto eh, Císara? Ella tuvo que haberse acercado, ¿no es cierto? Tuvo que haberse acercado, tuvo que haberse ah, hecho presente. Supuestamente estaba muy cansado Císara, que no la sintió, pero ya sea que haya sido con la estaca clavada o con un mazazo en la cabeza, pues finalmente la acción que tiene esta mujer es una acción digna de encomio, digna de encomio. Bueno, seguimos. Bueno, otro tema que tenemos es un tema muy interesante, que es la historia de Gedeón, que es la historia que sigue. Es una tradición muy larga que abarca el capítulo 6, 7, 8 y 9, es decir, es una colección de tradiciones que se esbozan en Gedeón. Y, y bueno, esta es una historia donde el pueblo, este, el pueblo ayuda, ¿no es cierto? El pueblo ah, eh, cae en este círculo vicioso. Es una historia maravillosísima que está en el capítulo 6. Y ahora el pueblo se enfrenta a la, ¿cómo se llama? A, Se me fue la palabra. El pueblo enfrenta el acecho, ¿no? Ahora está eh, siendo perseguido, diríamos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo ve que vienen los madianitas, los moabitas, ¿no es cierto? Ellos finalmente se tiran para las cuevas, ¿no? Eh, pues el pueblo empieza a clamar a Dios. Y es una historia maravillosa porque es la historia de un hombre, ¿no? Que, que ni siquiera se imaginó que iba a ser llamado por Dios para esto.
Geón significa guerrero, aun cuando él, al momento en que los moabitas, los madianitas, suben contra el pueblo de Israel, él en vez de pelear, en vez de ir, en vez de ah, defender al pueblo, termina escondiéndose en su casa, ¿no? Y termina escondiéndose en el lagar y termina soplando el trigo y escondiéndolo de los madianitas, pues para que no se lo roben, ¿no? Y es una historia interesante porque ya casi voy a predicar, pero es interesante en el sentido de ver cómo Dios mira a las personas, ¿no? Nadie en el pueblo hubiese podido creer que este chico digo yo, este hombre, pudiese haberse convertido en el gran libertador si al momento en que tendría que haber demostrado su valor, su fuerza, su impronta, termina pues escondiéndose, termina siendo oprimido, deprimido, perseguido, ¿no? Termina huyendo, termina escondiéndose, termina siendo lo contrario a lo que debería haber sido un valiente, de lo que tendría que haber sido un hombre de guerra. No, todo lo contrario. El tipo está eh, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Me imagino que él estaba haciendo esta acción y por el otro lado, con mucho miedo que llegaran no solo a quitarle lo poquito, las provisiones que tenían, ¿no? El pueblo, sino que finalmente terminaran con su vida. Y el versículo 12 del capítulo 6 es como muy, muy hermoso y que ustedes incluso pueden tomarlo para una prédica. Pues el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice lo contrario de lo que él mismo pensaba de sí mismo, porque sus acciones están reflejando lo que él piensa de sí mismo, ¿no? Él nunca se ve como un guerrero, nunca se ve como un valiente, nunca se ve como algo, ¿no? Sin embargo, el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Ni estaba esforzado, ni era valiente, y tampoco sentía que Jehová estaba con él, porque pues evidentemente los madianitas, dice el versículo 6, que durante 7 años estuvieron sojuzgando al pueblo, o sea, lo estuvieron acechando, lo estuvieron eh, siendo su terror, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que Jehová estaba con él cuando durante 7 años lo único que había junto a Gedeón, pues era la amenaza de los madianitas, ¿no? Pero esta es una historia que evidentemente el redactor va a ir puliendo la figura de Gedeón, lo va a sacar de esa postración, de humillación, de sojuzgamiento, ¿no? Y lo va a colocar en el plano de la acción. Y lo va a hacer porque Jehová lo está llamando, ¿no? O sea, el que le dice quién es realmente Gedeón, pues es Dios mismo, ¿no? A través del ángel. Ah, bueno, está bien. Muchos dicen que es Dios, otros dicen que es el ángel de Jehová, otros dicen que es Jesús. Cualquiera que sea la interpretación que podamos encontrar de esta expresión, es la realidad de Dios, la realidad divina, quien hace que Gedeón pueda mirar diferente a lo que otros, e incluso él mismo, puede mirar de sí mismo. Y la narración continúa con un lamento, con una expresión de asombro, con una expresión de reproche, porque el ¿no? Que aparece inmediatamente en el versículo 13, pues denota claramente que era lo que estaba teniendo Gedeón en esos momentos en su corazón. Y pues dice, Señor mío, así como diciendo, ¿en serio? ¿Vos me vas a venir a mí a decir en estos momentos, después de 7 años, que el Señor está con nosotros? Dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto, no? Y bueno, el redactor empieza entonces a hacer una especie de historia fascinantísima de cómo
empiezan las justificaciones más bien los reclamos de Gedeón y cómo Dios, ¿no? Va no a justificar la acción del pueblo, que eso es lo que quería saber Gedeón, ¿por qué nos está viniendo todo esto? Dios que me imagino que sonrió y dijo, vos sabés por qué ha venido todo esto. Y entonces empieza una serie como de ida y vuelta, ¿no? Bueno, si vos sos quien me quiere enviar, entonces dice, dame una señal de que tú has hablado conmigo. Y bueno, viene toda esta historia maravillosa, ¿no? Y entonces, Gedeón se levanta, ¿no? Se levanta, le cree a Dios, ¿no es cierto? Le cree a Dios y finalmente va a la guerra. ¿M? Y finalmente va a la guerra. El capítulo 7 viene con la narración de cómo Gedeón derrota finalmente a este pueblo que los ha sojuzgado durante más de 7 años, ¿no? Y dice el capítulo 7, versículo 1, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aarón y tenía el campamento de los madianitas al norte, etcétera. Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo es mucho, y empieza una historia muy linda, que es la que aparece aquí en la pantalla, la foto esta, ¿no? Donde tuvieron que devolver a personas. Dice Dios, es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas hay cualquiera que yo te diga, este no va, no irá. Entonces Dios le dijo, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, no irá, pero aquel que se doblare sobre sus rodillas para beber, este irá, ¿no? Este irá. Pues evidentemente se necesitaba lo mejor de, del pueblo, ¿no? Y entonces los 300 de Gedeón que se le conocen, los 300 de Gedeón, muy parecido a la película de 300, una película muy buena, que a mí me gusta mucho. Estos 300 demuestran, ¿no? Que están aptos para pelear, porque los otros no. ¿No? Algún tiempo me pregunté por qué eligió Dios solamente a los que se ponían sobre las rodillas para beber. Bueno, porque evidentemente una táctica de guerra es que vos no podés estar desaprevenido con el enemigo. Si vos vas a un arroyo y vos te agachás completamente como el perro lo hace para lamer su balde de agua, pues el enemigo te va a sorprender. Y quien no, quien lo hace de manera diferente, lo hace de una manera, en una actitud vigilante. Bueno, esta es una historia también, hermanos, muy linda que se la recomiendo, ¿no? Eh, bueno, dice, vence a los madianitas, pero su hijo Abimelech, aquí hay un problema también familiar. Abimelech es un dolor de cabeza para Gedeón, se corona como rey en Siquem, con la oposición antimonárquica del pueblo que se alza en armas y logra matarlo por medio de una mujer que aplasta su cráneo con una piedra de molino. Bueno, esto está en el capítulo 9, ¿no? Está bien, que ustedes lo pueden leer tranquilamente. Bueno, este es un segundo gran tema que habla sobre el segundo gran juez, ¿no? Que en este caso es Gedeón. El tercer tema, como lo vamos a ver después de la clase, solamente voy a leerlo y después del receso, perdón, voy a traer a la clase un poquito sobre esta historia que tiene que ver con Jefté y su hija, que aparece en el capítulo 11 y 12. Bueno, Jefté significa Dios abrirá, ¿no? Era un guerrero marginal, un hijo de Galaad, es elegido juez para vencer a los amonitas y hace una promesa a Dios que si vuelve victorioso le ofrecería al primero que salía de su casa y la historia nos dice que quien sale es su única hija y debe sacrificarla. Voy a dejar este comentario allí para después del receso volver a tomar esta historia. Y bueno, uno de los grandes relatos que tenemos también sobre esto, pasando por alto
a Tola, a Yair, pasando por alto también a Isbán, a Elón y a Abdón, que fueron jueces menores, diríamos, ¿no? El redactor, como dijimos, pues no toma mucha conciencia de estos jueces y solamente se centra en estos más. Es muy probable que, como dije en la clase anterior, el redactor no quería que se perdieran en la historia la mención de estos jueces que también suponemos pudieron haber sido personajes importantes, pero que evidentemente pues no tenemos ni la más pálida idea de qué fue de lo que ellos hicieron. Así que no tenemos mucha información sobre eso. Ahora, nos concentramos, ¿no? Nos concentramos en esta historia de Sansón, en esta historia de Sansón, porque esta es una historia donde, bueno, tiene muchas aristas, es una historia con mucho material, diríamos, ¿no? Eh, abarca del capítulo 3 al 16 y bueno, lo que podemos decir solamente como una referencia a esta historia, bueno, Sansón significa el hombre sol, aparece como un héroe de gran fuerza, ¿no? Con estos rasgos, eh, eh, sí, sobrenaturales o de superpoderes, diríamos, ¿no? Que vence siempre a los filisteos. Recuerden que los filisteos serán un pueblo muy luchador, serán un pueblo que Israel odiará, odiará con todas sus fuerzas, ¿no? Por la opresión que hará sobre ellos, porque bueno, los filisteos siempre los sojuzgarán, etcétera. Bueno, Sansón vence siempre a los filisteos, pero se deja vencer por la intriga de las mujeres enemigas a las que ama, ¿no? Esta es una historia básicamente que podríamos pensar que las mujeres están en sentido negativo porque ¿quién no ha condenado a Dalila, ¿no? Como la mujer que logró que este hombre pudiese revelar la causa de su fuerza, pero la verdad es que no fue Dalila, o sea, la historia deuteronomista o la teología deuteronomista había dicho que cuando poseyeran la tierra prometida no se juntaran con mujeres paganas, con mujeres cananeas. O sea, ya venía una prescripción divina, ¿no? Sansón solamente tenía que obedecer, pero como era retobado este personaje, ¿no? Que le hizo pasar la una y mil a sus papás, que, que, que le sacó canas verdes, diríamos, ¿no? A Manoa, su mujer, y que evidentemente pues esta experiencia de las mujeres no tiene que ver con ellas en sí mismo, ¿no? O en sí mismas, sino pues en Sansón, porque el que decidió no hacerle caso a sus papás, el que decidió enamorarse de las mujeres equivocadas, pues fue él, ¿no? Fue él. Así es que es una historia en donde el redactor trata de explicar con mucha vastedad, diríamos, cuáles son las consecuencias que se tienen cuando no se obedece la prescripción divina y uno termina juntándose pues en este caso, con los pueblos paganos. O sea, el redactor está resaltando, ¿no? Cómo no obedecer los mandamientos de Dios según el Deuteronomio 28 acarrean consigo maldición. Recuerdan que Deuteronomio 28 tiene que ver con los capítulos de bendiciones y maldiciones. Bueno, aquí mismo aparece. Entonces, el redactor del libro de los jueces, pues evidentemente trata de establecer cómo, ¿no? No obedecer al Señor, pues trae estas consecuencias lamentables, ¿no? Tan lamentables que dejan en ridículo a un personaje que en sus tiempos de gloria, diríamos, era tan fuerte, tan poderoso, ¿no? Que
había demostrado vez tras vez cómo él podría derrotar a los filisteos, levantándose su fuerza que tenía por ser nazareo, porque no pasó navaja, porque no tomó sidra, porque ah, porque había sido consagrado desde pequeño, ¿no? Porque era el símbolo de una esperanza que tenía el pueblo. Sin embargo, ¿no? Este hombre que era el orgullo, diríamos, la gloria, el respeto, pues terminó en un desfile de deshonra, en un desfile de, este, de burla, ¿no? Todos sabemos la historia, Dalila termina sacándole la historia, ¿no? Sacándole la verdad, llegan, lo atan, él no tiene más la fuerza, él sabe que su fuerza se ha ido, ¿no? Y entonces es una historia en donde pues termina atado a una piedra de molino, termina siendo burlado, siendo la burla, ¿no? Y termina sin ver, o sea, le sacaron los ojos, o sea, realmente el cuadro deplorable que tuvo este juez fue, es la representación más clara, diríamos, ¿no? De aquello que representa la desobediencia. Miren, alumnos, siempre ha sucedido, esto es de lo que se trata esto, hermanos míos, hermanas mías. La consecuencia del pecado no tiene que ver básicamente con que si Dios es bueno o es malo, sino más bien tiene que ver con la decisión del hombre, de la mujer, de desobedecer. Pero la gracia de Dios viene en la salvación de aquellos que sin merecerlo, ¿no? Sin merecerlo, terminan siendo cobijados por la gracia y la salvación de Dios. Que esto fue lo que pasó con Sansón. Sansón no merecía. El tipo fue retobado hasta más no poder. Sin embargo, al final, ¿no? Cuando está en el templo de Dagón, están reunidos todos sus sacerdotes y un montón de gente, ¿no? Termina evidentemente reconociendo y pidiéndole al Dios del cielo que por una vez más pueda él acordarse de Sansón. Este es estremecedor. El capítulo 16, versículo 28, realmente es estremecedor en extremo, ¿no? Porque dice entonces, clamó Sansón a Jehová. El clamor en sí mismo, hermanos, es un grito desesperado. Es un grito con todas las fuerzas que nacen desde lo profundo del alma, desde lo profundo de la esencia de lo que es uno, ¿no? Y dice el versículo 28, dice, el clamor era, Señor Jehová, ¿no? Acuérdate de mí ahora, acuérdate. No hay nada más triste, queridos hermanos, que saber que el Señor se ha olvidado de nosotros. No hay nada más triste. Por eso muchos de los salmos dicen, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te burlas dentro de mí? Muchos se burlan diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Y esa burla me quebranta el corazón. Y entonces el salmista responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle. No hay mayor condición, hermanos, de tristeza que saber que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero realmente Dios no se olvida de nosotros. Es nuestra condición, ¿no? A veces nos sentimos tan devastados que nuestra condición es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no. Dice, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, solo esta vez, una última oportunidad. La última oportunidad de la vida de nosotros es una oportunidad maravillosa de gracia y de bendición, ¿no? Así que aún con todo esto, en la hora de su muerte, logra finalmente destruir a, a Israel, ¿no es cierto? Logra destruir a, perdón, logra destruir a los filisteos, y bueno,
termina siendo un juez claroscuro, ¿no? Un juez agridulce, diríamos, ¿no? Un juez que pudo, de acuerdo a sus decisiones, vivir de la mejor manera, ¿no? Pero que al final Dios siempre vencerá y al final del día, Dios cumplirá la obra de todos nosotros, ¿no? De los que hemos sido llamados. En fin, ya les prediqué igual. Pero la verdad que es una historia muy, muy linda y que hay mucho material para sacar aquí y traer reflexiones, lectura divina, en fin, hay mucho material. Y bueno, finalmente, hermanos, esto también lo voy a dejar así porque ustedes van a trabajar sobre esto. Son los dos apéndices que el gran libro de los jueces con el que termina. Son dos historias que se incrustan, ¿no es cierto? Diríamos, es como que, bueno, se cierra la historia de los jueces con el gran Sansón, ¿no es cierto? Bueno, el gran, diríamos, en esta forma de proyectarlo. Y hay dos historias allí que como que se cuelan, ¿viste? Pero que son historias fundamentales, porque estos dos apéndices nos van a reflejar o nos van a demostrar con contundencia, ¿no? ¿Por qué el pueblo llegó a hacer lo que hizo? ¿Por qué el pueblo terminó haciendo lo que hizo? Entonces tenemos el primer apéndice que tiene que ver con Micaías y los danitas, ¿no? Las imágenes de Micaías con los danitas que aparecen en esos dos capítulos 17 y 18. Y bueno, algo que podríamos decir sobre esta historia de la cual ustedes están trabajando, están investigando y les está gustando, es que en este primer apéndice del libro de los jueces es la narración del asentamiento de un grupo tribal en la zona norte de Palestina, bajo el monte Hermón, con el surgimiento del santuario yavista de Dan. Esto es una pista para que ustedes lo puedan saber. Si es que eligieron trabajar sobre esto, recuerden que tenían la elección de trabajar sobre los danitas o la elección sobre el levita, ¿no? Y muestra el valor cúltico de las imágenes y vestiduras sagradas dedicadas a Yahvé en un contexto aún no monoteísta. Ojo con eso, ¿no? Recuerde que el monoteísmo como tal no va a cuajar sino hasta después del exilio. Es decir, wow, muchos, algunos miles de años después, recién el monoteísmo va a cuajar. Imagínense en esta época en la que nos estamos moviendo, donde estamos en un contexto no tan monoteísta, ¿no? Y hay una mezcla aquí entre las figuras, las imágenes de Micaías y esta tribu danita. Recuerden que los danitas eran una tribu de Israel, pueblo de Dios, etcétera. ¿Okay? Y bueno, el segundo apéndice que tenemos, esta segunda historia que se incrusta, es el crimen de Levita, que aparece del 19 al 21, ¿no? Eh, bueno, esto también ustedes están trabajando sobre investigar qué es lo que son dos preguntas, acuérdense, ¿qué es lo que realmente nos dice esta historia? O sea, ¿qué es lo que está narrando esta historia? ¿Qué hechos realmente está narrando, no? Si podríamos hacer un resumen, si podríamos hacer una narración propia, si fuéramos periodistas y estuviéramos viendo esta historia, ¿no? ¿Cómo estaríamos escribiéndola nosotros? ¿No? ¿Cómo la estuviéramos escribiendo nosotros? ¿De qué trata esta historia como tal? Y la otra pregunta es, ¿qué lecciones encontramos aquí respecto de Dios mismo, ¿no? De qué significa Dios en todo esto. ¿Por qué estas dos historias tienen que ver básicamente en resaltar en medio de un movimiento confuso, violento, oscuro, ¿no? Cómo estas historias a la luz de del evangelio, de la vida cristiana, de lo que ahora nosotros podríamos entender y comprender ya a estas alturas de quién es Dios, qué hace Dios, cómo actúa Dios, cómo entender este Dios en medio de este contexto de estas dos historias. Esa es básicamente la segunda pregunta que nosotros estaríamos contestando.
de acuerdo a su percepción, ¿no? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo entenderían ustedes a partir de estas historias? ¿Cómo comprenderían el actuar de Dios en estas dos historias? ¿Ok? Muy bien. Y sería así, básicamente, queridos alumnos, como estaríamos terminando la, los grandes temas que el libro de los jueces estaría abordando, estaría comentando, a grandes rasgos, evidentemente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí antes de irnos al receso? ¿Habían leído estas historias? ¿Las habían analizado? ¿Han escuchado prédicas sobre esto? ¿Han predicado sobre esto? ¿Qué La podemos había sacar? escuchado, sí. Adelante, Mario. La había escuchado predicado, nunca prediqué sobre jueces, eso lo confieso. Pero me parece muy interesante ahora que ver las historias más detenidamente, ¿no? Eh, pero sí son historias muy, por ahí muy humanas por un lado también, ¿no? Claro, Que, que, claro. que no, nos muestran una humanidad de cerca, ¿no? Por ahí, qué sé yo cómo explicarme, pero es algo que nos llega por ahí en el momento que lo tocamos y por ahí también muy fuertes, ¿no? En un sentido de analizar esas historias. Eh, me quedó una cosita nomás porque yo por ahí para el trabajo estoy viendo de la historia, no voy a preguntar sobre cómo hacer mi trabajo, pero me quedó nosotros hablamos en clase por ahí que, em, que se había escrito esto más o menos entre Saúl y David, más o menos en esa época, más o menos habíamos dicho en la clase, y me resultó interesante el capítulo 30 del verso 18, que nos dice, luego los danitas erigieron la imagen y Jonatán, hijo de Gerson y nieto de Moisés y sus hijos, fueron los sacerdotes en la tribu de Dan hasta los días del cautiverio. Como que puede ser que una parte ahí haya sido retocada o analizada o puesta muchísimos años después de ese momento. Pero por qué pensarías que pudo haber sido Como muestra retocada? como dice que hasta el día del cautiverio, como que el escritor pone que ese santuario estuvo hasta el día del cautiverio. Yo tomo el cautiverio como la Ah, época del exilio, ¿no? Puede ser que al menos esa parte haya sido escrita posterior o muy posteriormente a esa época. sí, sí, amigo, sí, gracias Pensé que te habías fijado en otra cosa de ese versículo, pero sí. Yo dije, oh, Mario encontró ahí una veta de oro interesante. Sí, sí, recuerden que, bueno, ah, muchos autores colocan el libro de los jueces en la época de la monarquía, a principios, o bien puede ser a finales de la monarquía, ¿no es cierto? En donde, recuerden que estamos hablando del norte de Palestina y recuerden que en el norte de Palestina se asentaron el reino del norte, los israelitas. Entonces, es muy probable que tal vez esta historia haya sido escrita en la época monárquica y eh, este, ya sea a principios, a mediados o a finales de la época de la monarquía. Sí, sí, sí. Yo pensé que te habías fijado un poco en el tema de quién habla acá, ¿no? Ojo con eso. Si ustedes se van a meter con esto, está hablando del nieto de Moisés, el gran libertador. Bueno, se los dejo ahí para que lo investiguen. Busquen un comentario bíblico que diga por qué llega hasta ese punto, ¿no? Y por qué esa mención sobre Moisés, reconociendo que Moisés pues, fue y es
el gran personaje, ¿no? Esto es una historia muy linda en ese sentido. En la descendencia de Moisés. O sea, quiere decir que la descendencia de Moisés no anduvo tan bien que digamos. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Alguien más? Y bueno, sí, retomando lo que Mario decía sobre la clase, yo estaba pensando decir, bueno, es como una historia, ¿viste? Que es como un libro que refleja lo peor del ser humano, ¿no? O sea, hasta dónde el ser humano puede llevar a cabo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver un poquito con el voto este inútil que hace Jefté, ¿no? Cuando quiere sacrificar a su hija. Es decir, hasta dónde el ser humano puede llegar en este afán de su lado oscuro, diríamos, ¿no? De su lado oscuro. Pero que evidentemente por encima del caos, según el libro del Génesis, el Espíritu de Dios se mueve. Por encima del caos. Es decir, en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, Dios siempre estará poniendo orden o tratará de poner orden en lo que los seres humanos están manifestando. Muy bien, ¿alguien más? Norma, Esme, Richard. Y si no, vamos al receso. Bueno, vamos a tomar 10 minutos de receso y volvemos para compartir. Encontré un material interesante sobre la historia de Jefté que lo vamos a ver, ¿vale? Regresamos 10 minutitos.